Bueno, buenas tardes. Estamos muy contentos de recibirlos a todos estos compañeros que quieren participar de este seminario de radiaciones no ionizantes a cargo del ingeniero Alejandro Toledo. Desde el sindicato CPT le damos la bienvenida y quisiera destacar la presencia de numerosos compañeros de las empresas de la industria de las telecomunicaciones, en el caso de Telecom, Telefónica, también hay compañeros de otras organizaciones o independientes, como compañeros míos de COPIME. También se van a acercar gente de otros sindicatos. Tenemos gente de higiene y seguridad de las empresas que vienen a presenciar en el seminario, en el cual esperemos que puedan llevarse algo más de un tema que normalmente no se habla mucho, sobre el cual hay bastantes, quisiera decir, algo así como mitos o ¿cómo decir? O tabúes o algo más. Bueno, quisiera presentarles al disertante, Alejandro Toledo, es ingeniero en electrónica, de la Universidad de Buenos Aires, realizó un posgrado en telecomunicaciones en Lima y posteriormente hizo la carrera de abogacía en la Universidad de la Policía, ¿no? Así que tiene una formación de ingeniería y también legal. Bueno, lo dejo con Alejandro para que comience con la presentación. Bueno, gracias a todos. Bueno, gracias Daniel por la oportunidad de poder comentarle lo que estoy trabajando hace aproximadamente 3 años. ¿Se escucha por el fondo, no? ¿Dijimos? Sí, bueno. Y bueno, la idea fue un poco así, o sea, hace unos años, hace 20 y tantos años que soy ingeniero, después quise cambiar un poco de rubro, estudié abogacía y como proyecto final, proyecto de grado, que pude haber elegido, bueno, el tema normativo sobre radiaciones no ionizantes. Un tema del que se habla mucho y creo que se conoce poco, se difunden mal las cosas. Entonces, ahondé en ese tema y por eso es más o menos la presentación, es el fruto de todo esto. Hablamos en realidad, ustedes se anotaron a un seminario de radiaciones no ionizantes, pero el título original era Conviviendo con radiaciones, porque de eso se trata. Se trata que hace muchos años, desde chiquitos, nosotros, nuestros abuelos inclusive, y lo van a hacer nuestros nietos, van a convivir con radiaciones. Y la convivencia, como saben, es muy difícil. La convivencia con cualquier cosa es difícil. Es muy difícil, es más difícil todavía si no conocemos con quién convivimos o con qué cosas convivimos y tenemos que compartir un espacio. Entonces, de eso se trata este tema, conocer de qué son las radiaciones no ionizantes puntualmente, más precisamente las señales de la telefonía celular, porque radiaciones no ionizantes, como veremos, es algo más amplio. Esta es una introducción, todavía no arrancamos, y todo este estudio se hizo desde un punto de vista netamente académico. O sea, yo trabajo en Telecom hace muchos años, pero Telecom no está detrás de esta investigación, de todo este estudio, sino que fui yo por motu propio. Y bueno, veo que hay un problema grande que lo vamos a ver en el segundo módulo respecto a la comunicación que hace el Estado respecto a tenerle miedo a las radiaciones. Lo que le voy a pedir en la medida de lo posible es eso, si podrían deshacerse un ratito, no digo tirarlos al suelo, romperlos a los celulares, pero por lo menos ponerlos en modo avión, que así no me molestan, y nada, eso. Así lo hacemos lo más rápido posible, porque son un montón de
de diapositivas. Salí a hacer prácticas, porque yo no trabajo puntualmente con sectores que trabajan sobre las relaciones no ionizantes. Salí a hacer prácticas para la gente de verificación técnica y bueno, constaté en el campo lo que realmente vi en los papeles. O sea, el problema de las antenas celulares, como todos bien conocemos, no son tal. Eso es una conclusión a la que van a llegar ustedes sobre el final de toda esta charla. Bueno, también un poco para desmitificar, hay un amigo que me dice, uy, te vas a meter con un tema muy complicado, tenés cuidado con las radiaciones. Para los más antiguos que están en la sala, ¿se acuerdan de Bill Bixby cuando se sometía a los rayos gamma y se convertía ante una injusticia en Hulk? Bueno, eso no le va a pasar con las radiaciones no ionizantes, no le va a pasar con la telefonía celular, eso se lo juro. Es imposible, no me crean, pero ahora les voy a explicar el porqué. Y bueno, vamos a separarlo en dos partes. Hay una parte física o técnica, hacemos un break, hay unas masitas, bebida, café y todo eso, y después continuamos con no te des vuelta, créeme que sí. Y después continuamos con la parte normativa, que si bien es un poco más densa, bueno, ahí cuando saco mi gorro de abogado. Ahora la primera parte soy ingeniero, después me transformo. Así que bueno, quien soy, como decía, me quise deshacer de la ingeniería, pero no pude. Me atrapa y es un ida y vuelta. Y la ingeniería y la abogacía no están disociadas. Digamos, yo soy un claro ejemplo de eso. En el medio el posgrado y la certificación en el PMI. Los objetivos de la charla es hablar de lo que no se habla mucho. Tenemos mucha información sobre los aparatos, la transmisión de giga que tiene, la capacidad de memoria, el color, las aplicaciones, lo que sea, pero no nos interpelamos sobre si el aparato que estamos usando nos puede afectar de alguna forma. No es parte de nuestro cuestionario cuando vamos a Frávega, a Barbarina o compramos el aparato. Eso no. Vamos a hablar de la física de las señales, del impacto social y de las investigaciones y normativas que hay al respecto. La estructura de la exposición son, como dije, la parte tecnológica, la normativa y después las conclusiones a las que vamos a arribar. Conclusiones que van a arribar, espero que ustedes, más que yo, pues yo ya lo tengo claro. Y todo este estudio se hizo en base a normativa y a lo que dice la Organización Mundial de la Salud y a distintos institutos que estudian el tema. También van a poder encontrar bibliografía sobre blogs, sobre antenas asesinas, antenas igual cáncer, ONGs enteras que pregonan el apagar las antenas. Pero yo los voy a dejar a ustedes, o sea, el estudio es objetivo. Yo no digo que eso esté mal ni que esté bien. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ubica las señales de RF en un grupo que se llama 2B, que lo vamos a ver en el segundo módulo, que dice que no está comprobado que las señales de radiaciones no ionizantes no causen problemas en la salud. No está comprobado que no causen problemas, que no es lo mismo que decir causan problemas. Por eso siguen en estudio. Bueno, arrancamos con estos 6 módulos de la primera parte, con las radiaciones. Ahí viene la onda, agárrense. Y bueno, ¿qué son las radiaciones? Mala palabra. Es mala palabra para la generalidad de la gente, las radiaciones. A ver, levanten la mano. ¿Son buenas o son malas? Me tienen que levantar la mano. Levanten las manos los que piensen que son malas. 1, 2, 3, 4. 4, nos quedamos en 4. El resto piensa que las radiaciones son buenas. La
hablamos de radiaciones, son radiaciones. Ahí está, ese es el punto. Ese es el punto. Vamos a ver la diferencia entre radiaciones ionizantes y no ionizantes, porque la mayoría de la gente, Doña Rosa, no significa, o sea, no tanto la parte técnica, pero hay una asociación con que las radiaciones son malas. Pero lo que no se dan cuenta es que sin radiaciones, como la del Sol, la vida terrestre no podría existir tal cual hoy la conocemos. Este sería un mundo frío, todo oscuro, y seguramente que ustedes no aparentarían lo que son ahora, seguro. No habían plantas, habían otras plantas. Las radiaciones son básicamente propagación de energía. La radiación puede ser electromagnética o radiación corpuscular. La radiación electromagnética, estamos hablando de radiaciones no ionizantes. Y después pasamos al otro grupo de radiaciones ionizantes, que son básicamente rayos X, rayos gamma, rayos cósmicos. La ionización, porque hablamos de radiación no ionizante, ionizante. ¿Qué es la ionización? La ionización, para los que lo saben, me perdonan, los que no saben, es básicamente un átomo tiene electrones. El electrón que está en la órbita más externa se le aplica energía y esa energía hace que el electrón se libere. Entonces, la materia cambia de forma. Ya no es que estoy quemando algo, sino que estoy cambiando la materia, el cuerpo en el que está siendo impactado por esa radiación. Imposible en el caso de las radiaciones no ionizantes, porque la energía fotónica, la energía que necesito para desprender ese electrón, según Max Planck, hace, no sé, año 1930 más o menos, es insuficiente porque es función de la frecuencia. La constante del Planck o la frecuencia me da la energía. Entonces las frecuencias que son más bajas de radiaciones no ionizantes no pueden ni aunque quieran arrancar ese electrón. Entonces esa es la gran diferencia entre las ionizantes y las no ionizantes. Las ionizantes, como decíamos recién, los rayos X, rayos gamma, son las que sí pueden generar esos cambios, aunque sean infinitesimales en la materia. Entonces la pregunta es, ¿y por qué me expongo a rayos X para ver si estoy quebrado, si eso me daña de alguna forma? No es que te dañe, es que algo en tu cuerpo afecta. Entonces, pero en la balanza es más económico hacer rayos X que una cirugía para ver si tu brazo está roto. ¿Se entiende? Bueno, por eso no es gratuito hacerse rayos X continuamente, muchas personas embarazadas o con algún tipo de problema. Por eso esa es la diferencia entre radiaciones ionizantes y no ionizantes. No son lo mismo. Y un desperfecto en un equipo, como decíamos recién, como un desperfecto en un equipo que emite radiaciones no ionizantes, no puede llegar nunca a generar una radiación ionizante. Lo que sí puede llegar es a dañarnos por el efecto del calor, que ya lo vamos a ver, tema de temperatura, pero es distinto. El espectro es el siguiente. Básicamente tenemos la primera parte perdón que no se lea acá, es radiaciones no ionizantes, y después la parte a partir de la luz solar tenemos las radiaciones no ionizantes. Digo la luz solar porque acá hay una ampliación del espectro en luz visible, infrarrojo que no lo vemos, ultravioleta que no lo vemos tampoco, pero en la ultravioleta ya estamos, acá hay un error, este segmento debería estar un poco más acá, porque resulta violeta, el Sol tiene una componente de radiaciones no ionizantes y una componente de radiaciones ionizantes. Por eso cuando vamos al verano, en el verano a la playa, nos ponemos el protector UV, pantalla 10, 40, 50, bueno, en función de ese valor de la pantalla nos va a proteger de los pocos rayos ultravioletas que llegan, porque la mayoría se queda en la atmósfera, pero algunos llegan, y los que llegan molestan, por no decir otra palabra. Bueno, entonces, ¿por qué tanto temor sobre
¿Por qué tanto temor? Disculpe que pueda un poco de agua, se me seca la garganta. ¿Por qué tanto temor sobre las radiaciones no ionizantes y son tan inocuas como dice el vendedor que me vendió el aparato? Porque acá tenemos que dividir en un efecto en el corto plazo y un efecto en el largo plazo. El efecto de corto plazo, lo vamos a ver, está asociado a la temperatura. O sea, lo que hacemos es medir cómo esas radiaciones pueden elevar alguna parte de la temperatura de alguna parte de nuestro cuerpo, y en función de eso es que se hacen unas gráficas que nos indican a determinada frecuencia hasta qué potencia podemos estar recibiendo sin generar un efecto biológico, un daño físico. Pero después tenemos otra parte que es la que todavía se está estudiando y no se conoce el resultado, es qué pasa a largo plazo. Ok, estas señales las señales de interferencia celular, en realidad de las radiaciones no ionizantes, no nos hacen daño hoy, ya. Pero, ¿qué pasa si ese poquito, esa pequeña dosis, la prolongo en el tiempo? 10 años, 20, 30, 40. ¿Qué va a pasar sobre nuestro cuerpo? Bueno, es ahí donde institutos dependientes y no dependientes de la Organización Mundial de la Salud, como el ICNIRP, son los que están estudiando ese punto. Para que se entienda un poquito más. Voy a un ejemplo más terrenal. Acá dibujé una cuadrícula, es un terreno visto desde el aire, 2 casas, 2 árboles. Yo me mudo acá porque quiero tranquilidad. Es una casa de fin de semana y digo, bueno, acá voy a estar tranquilo, voy a poder dormir, voy a poder descansar. Mi vecino compra un perro. No. Compra este perro. Y este perro ladra, muerde, cada vez que me ve se pone loco, está insoportable. Pero por suerte, acá tengo un alambrado de 2 metros de altura. El perro no tiene la energía suficiente como para morderme. Primero, no puede atravesar el alambrado. Bien ahí. Segundo, no tiene la energía suficiente para saltar esos... ¿Vos ves del fondo? ¿Se nota? ¿Sí? ¿Sí? Ah, bueno. Esta línea es un alambrado visto de arriba, un alambrado hexagonal, de alambre de falo. Y este puntito es el perro. Y yo estaría por acá. No me va a morder, como las radiaciones no ionizantes. No me van a lastimar, no va a cambiar mi materia. O sea, yo voy a estar íntegro. Pero voy un día y el tipo ladra. Me agarra dolor de cabeza, un día, 2 días, migraña, tengo problemas de sueño, voy al psicólogo porque no puedo dormir, estoy mal con mi entorno, voy al psiquiatra a ver qué problema tengo, voy al neurólogo y después, al cabo de varios años, quizá, no sé, encuentro un problema con el sistema auditivo que me hace perder el equilibrio, todo por ese perro. Todo por ese perro que no me mordió, pero me estuvo embromando la vida durante muchos años. Esto es hipotético, esto no va a pasar, obviamente. Pero en algún momento se va a morir. Espero. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? Entonces lo que se hace, aparece un instituto, de estos que les nombré antes, para investigar para hacer una estadística médica o epidemiología, que es un trabalengua. Entonces, para analizar los efectos del largo plazo, no de la mordedura y del perro y el maltrato, sino el cómo me afecta el sonido de ese perro durante toda mi vida. Lo mismo pasa con las radiaciones no ionizantes. Hay mucha gente investigando qué sucede con las radiaciones no ionizantes, que no te afectan hoy,
no te afectan, pero ¿qué va a pasar dentro de unos años? Bueno, entonces es ahí cuando se ponen a hacer todo un estudio con animales y con tejido de seres humanos y con seres humanos para llegar a una conclusión que todavía hoy no han llegado. El origen de las radiaciones lo tenemos tanto naturales como artificiales. Entre ellas tenemos las señales de telefonía celular. Y después lo que todos conocemos, no tiene sentido nombrarlas, pero convivimos con todo eso. Disculpas para los técnicos que estén presentes, pero entiendo que esto ya lo saben, les hago los efectos solamente de un repaso. El curso no lo dije, pero no vamos a hablar de rotores, divergencia, laplacianos, nada de eso. O sea, está preparado para que lo entienda gente que no ha pasado por una facultad. ¿Qué es una onda? La onda, como dice aquí, disculpen, tuve que escribirlo, pero me pareció una definición brillante, que se define como una perturbación que se propaga desde un punto donde se genera hasta otro punto de una fuente hasta un destino. Y es una transmisión de energía sin desplazamiento de materia, sí de información, obviamente, de eso vivimos la mayoría de nosotros. Parámetros de una onda, bueno, acá aparece la longitud de onda, sencillamente 300 sobre la frecuencia de megahertz, y es muy utilizada a los efectos de no manejar grandes números de frecuencias, sino de pequeños unidades de centímetros, milímetros, micrómetros. Y además nos va a dar una idea de que, digamos, está relacionado con el cuarto de longitud de onda, está relacionado con el tamaño de la antena, que va a ser digamos, el elemento tanto para transmitirlas como para recibirlas. Bueno, 300 sería más o menos equivale a... La velocidad son 300 kilómetros por segundo, la velocidad por llegar aquí. Sí. Y bueno, este es el diagrama de onda electromagnética. Hay, obviamente, hay un campo eléctrico y un campo magnético y se mueve en una distancia. La solución que se ha encontrado a las ecuaciones de Maxwell es una senoide. Entonces después sobre esta senoide van a haber distintas modulaciones, pero básicamente estamos hablando de esto. Bueno, las antenas, otra disculpas al grupo, no confundamos torre con antenas. Hubo un caso, comentaba en otro curso Aguirre, en Longchamps, en la que hay una compañía que montó la torre y el solo hecho de montar la torre hizo que los vecinos se movilizaran. Los vecinos están muy susceptibles a todo esto, evidentemente. Se movilizaron con un médico a la cabeza y hicieron todo un mapa de distintos tumores que habían aparecido en el barrio alrededor de la torre. Era la torre, la antena no estaba instalada. Entonces, vámonos. Para ustedes, ¿cuántas antenas tenemos acá? Tenemos acá la antena celular, sus 6 sectores, tenemos Wi-Fi, tenemos radar, 1, 2, 3, 4, 5 dipolos de antena FM, que puede ser un radio taxi, lo que sea. ¿Ven alguna antena más? Sí, la del teléfono. La del teléfono. Esta a mi criterio, y lo vamos a ver, creo, es la más peligrosa, entre comillas, y en la que le tenemos que tener nosotros sí tenemos algún dominio sobre eso y deberíamos tener algún respeto a eso. Por eso el curso también, ahí en las conclusiones vamos a ver un punto. Las características, ya sea omnidireccionales o sectoriales, las sectoriales tienen distintos parámetros, como lo describe ahí, importante la ganancia, y el diagrama de radiación. Y el diagrama de radiación, esto está amplificado, pero esto es el diagrama de radiación hacia adelante. El lóbulo principal es mucho más grande que el lóbulo secundario, que es para atrás, ni para acá los laterales. O sea que una persona que esté por acá va a ver una potencia
que va a estar irradiando muy chiquita en función del ángulo. Los lóbulos lo conocen: isotrópico, omnidireccional, clásico dipolo, y el directivo como el que nos toca el tema de las celulares. La propagación de los campos anidados es básico, o sea, la variación del campo eléctrico me genera una variación del campo magnético y viceversa, la variación del campo magnético, el del campo eléctrico, y así sucesivamente. Esto hasta llegar de un punto desde el origen, desde la fuente hacia el destino. Una cosa, Alejandro, Sí. ¿quieres probar con este micrófono? A ver. A veces se entrecorta. Quizás en mi voz, No, ¿no? se entrecorta. Hola. La posición, no sé, sí, ahí, sí. Bueno, gracias. Bueno, los componentes del sistema de comunicaciones, otra vez, esto es para Doña Rosa, más que nada que para ustedes, es la cadena, obviamente, desde el mensaje de entrada hasta el destino, hasta el mensaje de salida, que es en teoría, pero en la práctica tenemos ruido, interferencia, distorsión. Entonces, en el extremo, los equipos celulares lo que van a determinar, además de la potencia, es la señal a ruido. Y eso dependerá también de todos los teléfonos que estemos en esa misma área. Y acá viene la parte de parámetros y mediciones que hicimos en el campo. Tenemos tres magnitudes: eléctrico, magnético y vector de Poynting. Nosotros podemos, el aparato es ese que acá usamos en el sindicato, tenemos ese analizador en el que el analizador puede dar el vector de Poynting, que es básicamente la densidad de potencia electromagnética, es el producto vectorial de las dos de arriba, del campo eléctrico y del magnético. Hay otros equipos como las NADA, que utilizamos en el campo, que lo que hace es medir el campo eléctrico y en función del campo eléctrico lo que hace es el cálculo de la densidad de potencia electromagnética en watts por metro cuadrado. Un valor importante, pero de laboratorio, insisto que de laboratorio, es la tasa de absorción específica, o sea, es la variación, es la cantidad de energía absorbida en el tiempo que un aparato puede generar sobre nuestros tejidos. Esto obviamente son todos cálculos que se hacen con fantomas, son una especie de maniquís con un dieléctrico similar al cuerpo humano, en el que se insertan una serie de sensores, y gracias a esos sensores podemos llegar a medir la temperatura a la que se llega en función de la potencia que estamos transmitiendo. Entonces, en función de estos análisis podemos saber que mi celular, el celular de cualquiera de ustedes, va a tener una tasa de absorción específica que está, yo tengo un LG Q6, así que estoy contento porque irradia poco, o sea, cumple las mismas funciones que cumplen los otros, pero con una tasa de radiación bastante buena. Esta es la tasa de radiación máxima puntual. ¿Alguna pregunta? No. Esta es la tasa puntual que el aparato puede llegar a emitir. Y esto es una comparativa. En 2, estamos en el límite en 2, algunos países tienen 1,6, o sea, el Xiaomi Mi A1 está ahí al borde. Que esto no significa que nos va a destruir, sino que uno nos va a calentar los tejidos más que otro. Pero, insisto, esto no es radiación ionizante. Eso tengámoslo claro. Una consulta. Sí. Otro mito, no sé si es mismo, por ejemplo, los chicos. Sí. La Bueno, penetración que tiene. Sí, la penetración, especialmente en el cráneo de los chiquitos, de los bebés, es mucho mayor que la de un adulto. Digamos, es como que se nos va armando una especie de callo. Pero sí, es más chico. Por eso yo no le daría un celular, cualquier tipo, a un nene para que se lo ponga acá en la oreja. De hecho, yo no lo uso así
lo uso básicamente con manos libres o con los auriculares si es una conversación privada. Pero la costumbre de estar con el celular así, horas y horas así, yo no lo hago. Yo no lo hago porque no quiero que me caliente la cabeza. A veces hay gente que me dijo, no, lo que pasa es que es la pantalla la que me calienta la cabeza. Yo digo, no es la pantalla. No es la pantalla. Créeme que no es la pantalla. Es radiofrecuencia que te están poniendo. De hecho, ya acá no hay propagación, lo que veíamos con Ricardo, ya es conducción. O sea, ya está poniendo un cortocircuito acá a todo el aparato. Por eso, y si se va a usar, lo usas a 1 centímetro, un poquito, pero no eso pegado. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante también. Ojo, no es para meter miedo en absoluto, es para saber usar mejor el aparato porque nadie nos enseñó a usar un aparato. La densidad de potencia. La densidad de potencia es la parte, es el método práctico por el cual se puede establecer, digamos, ¿cómo te puedo decir? Respecto al SAR, el SAR nos dice qué potencia puede llegar a emitir determinado elemento, pero la densidad de potencia nos va a decir en este punto cuánta radiación no ionizante me está llegando. Entonces, en función de esta variable, densidad de potencia, es la que se hace la Secretaría de Salud en su momento y el ICNIR a nivel de la OMS, es la que establece los niveles máximos de exposición que vamos a poder tener en función de la frecuencia. La densidad de potencia es intuitivo, pero básicamente una explicación básica es desde una fuente puntual tenemos una determinada superficie, esto es una esfera, azul, créanme que es una esfera, y sale un montón de rayitos de pointing desde la fuente puntual. Entonces cuanto más denso son esos rayitos, tenemos más densidad de potencia. Está en watts por centímetro cuadrado, en realidad miliwatts por centímetro cuadrado, porque si no nos llenaríamos de ceros. La disminución es por el cuadrado de la distancia, es una esfera, está dividido, la superficie de la esfera es 4 pi radio cuadrado, entonces como va el denominador se nos va a ir, vamos a ver un cálculo después. Y conforma, lo que decía recién, conforma un estándar a la hora de medir los niveles de radiación que tengo permitidos, máximos niveles permitidos. El SAR es de laboratorio, el SAR no lo podemos medir en este momento acá, pero sí la densidad de potencia con cualquier analizador como el que está en la mesa, levántalo, como cualquier analizador de esos, lo podemos llegar a medir. De hecho, es lo que se hace. Bueno, los criterios para ver hasta cuánto nos afectan la salud o no nos afectan las radiaciones no ionizantes. Está tratado de esta forma. Está tratado como yo le decía la otra vez, recién. Hay una evaluación de temperatura, que es un efecto de corto plazo, y hay un efecto de largo plazo. Volviendo al perro, el efecto de corto plazo sería a ver, me muerde o no me muerde. En cambio, el efecto de largo plazo sería esos médicos que están investigando cómo afecta el ladrido. Las normas no evalúan el efecto a largo plazo. Eso está en manos de investigadores. Las normas lo que evalúan es la elevación de temperatura. La elevación de temperatura en función de ¿qué? De la incidencia a medida que se incrementa el campo, o sea, la exposición a una potencia de RF, lo que vamos a hacer en nuestro cuerpo se va a ir calentando. La parte del cuerpo en la que se calienta es en la que incide la señal de la radiación no ionizante, va a aumentar su temperatura. Pero nosotros, por suerte, tenemos un sistema termorregulatorio en el que, gracias al sistema circulatorio de la sangre especialmente, podemos desde la fuente caliente podemos ir hacia una fuente fría, entonces vamos a mantener esa temperatura. Entonces por eso estamos vivos, prácticamente.
Pero, ¿qué sucede? Si nuestro cuerpo es un día de mucho calor o terminamos de hacer ejercicio físico y somos impactados por esa potencia de radiación no ionizante y no encuentra, nuestro sistema termorregulatorio no encuentra una fuente fría, lo que va a pasar es que nuestro cuerpo aumenta la temperatura. Al aumentar la temperatura es ahí cuando aumenta cerca del grado centígrado, es ahí donde se define que para esa potencia vamos a estar, para esa densidad de potencia vamos a estar en el umbral crítico. A partir de ahí se hace un factor de reducción que son más o menos unas 10 veces y llegamos a un sistema de restricciones básicas en el que no hay efectos en la salud evidentes. Esto se hace para los operadores, para varios de ustedes que están tratando con este tipo de señales. Pero para el público en general se hace a su vez 5 veces menos que esto. O sea, si esto es un valor de 100, esto es un valor de 10 y para el público es un valor de 2. Porque el público va a estar expuesto a esto, a las radiaciones, durante 24 horas todos los días del año y no tiene por qué saber que vive cerca de una antena o la antena le hace tal o cual cosa. Distinto es a los operadores que sí están encima del equipamiento. Por eso hablamos de exposición, que puede ser ocupacional o controlada. Controlada pues tengo 8 horas y la poblacional o no controlada, que es la exposición de 24 horas. Y esto... La poblacional, ¿cómo la medís? ¿Cómo? La poblacional, ¿cómo se mide si está en movimiento? O sea, ¿entendés? No, o sea, puedo fijar una zona sí, donde entra y sale gente. Está bien. No, o sea, se supone que, a ver, o pones un estándar. ¿Cómo? O pones un estándar de población en esa zona. Claro, es para esa zona, es para una persona que convive en una casa en esa zona. Digamos, es puntualmente para esa Yo zona. digo principal lo que es el marco y el microcentro, Sí. que tenemos muchas antenas. Sí. Donde tenés entrada y salida de gente, donde ponés las 24 horas, o sea, pasamos de un 100% de 8 a 5 de la tarde y después baja la densidad. ¿Cómo haces ese cambio? No me lo puse a pensar, la verdad que no sé. Yo sé que la diferencia entre ocupacional y poblacional se deja este margen que vamos a ver ahora, este margen, en la curva verde es la ocupacional y la curva roja es la poblacional, y se ha hecho ese margen a los efectos de que cuidemos a la población que está más tiempo encima de una determinada radiación. Yo entiendo que es, en un caso hipotético, una antena, una ciudad que convive con la antena, no la puede apagar, y el operario, al revés, el operario que va, opera la antena, trabaja y después se va. Eso está hecho en ese sentido. La gente no puede sacarse de encima de la antena. Por eso son los valores que vos los achicaste a 2. Claro, bueno, en el ejemplo este. Claro, o sea, los trabajadores, los operarios están acá, pero la gente está 5 veces más, y esto es internacional, esto no es argentino. No es argentino, más o menos no es argentino, porque acá hemos tenido allá por los años 80, por los años 70, 80, un instituto que llamó INDEBIO, Instituto Nacional de Estudios Biofísicos, con Barca, Portela a la cabeza, y han llegado a estas curvas, o a valores muy similares de estas curvas, cerca de 20 años después que lo hizo la Organización Mundial de la Salud. O sea, en su momento hubo conocimiento de punta acá en Argentina que después se diluyó, como siempre. Bueno, acá esto obviamente es logarítmico, pero acá tenemos las señales de AM. Bueno, primero tenemos algo que no dije, las radiaciones no ionizantes empiezan muy abajo, ya en 50-60 Hz vamos a tener las líneas de alta tensión.
Las líneas de alta tensión también tienen su diagrama y sus normas específicas, que no lo vamos a ver acá, no manejo alta tensión, es mucha. Después vamos a tener las señales de AM. Las señales de AM también para el entorno ocupacional y para el entorno poblacional. Y estas dos curvas, D y C, se diseñaron en su momento para hogares que estén muy cerca de estaciones de AM. Y en el caso de acá vamos a tener FM, y como verán hay una panza, hay un bajón, un seno de toda esta curva, porque ahí estamos cerca de la resonancia que vamos a hacer en función de nuestra altura, una altura media. Estamos cerca del cuarto de longitud de onda de FM. Entonces, como somos, para que no nos incida tanto, por eso se baja estos niveles. Y después por acá vamos a tener el 2G, GSM, 2G, 3G, 4G, el 5G se lo debo. Desde la quinta generación lo tengo en el portfolio, o sea, estoy leyendo todavía, está muy verde. Van a haber unas presentaciones próximamente en Costa. Son una baja potencia. No sé, Más sitio. vamos a ver. Bueno, entonces esto lo vamos a ver. A ver, este diagrama debería ser como una brújula para nosotros. O sea, fundamentalmente esta subida y estos límites para cuando podemos, digamos, si queremos discutir sobre qué valores nos inciden sobre nuestro cuerpo, generando algún efecto biológico, deberíamos hablar con estos límites que ya han sido estudiados. Bueno, este es el medidor campo que usamos. Estoy en el campo hípico argentino, acá atrás de River. Era una mañana de septiembre, me parece. Y estamos a unos 30 metros de la antena. Y si no me equivoco, es un 0,0031 miliwatt por centímetro cuadrado. Es un 3,1 microwatt por centímetro cuadrado. Con lo cual si voy acá, esto empieza en 0,1. Disculpame, ¿no es milivatio? Estoy en la línea. ¿Cómo? ¿No es milivatio por centímetro cuadrado? En este punto. Pero si yo te digo, lo corro 3, son microwatt. ¿Quién preguntó? Sí, ¿está bien? No, pero antes era milivatio sobre centímetro cuadrado. La unidad de... ¿Esta unidad? Claro. Sí. Pensé que había mucho otra cosa. No, estos son miliwatts por centímetro cuadrado. Claro. Y lo que dice el instrumento también dice miliwatts por centímetro cuadrado. Lo que pasa es que son tantos ceros que te dije 3,1 microwatt. Para dar a entender que es muy poco. Sí. Sí, una consulta. Respecto a vos decías el aumento de la temperatura, entonces la potencia de la antena van a variar si la misma se encuentra en el norte del país o en el sur, o en países más calurosos, puede ser, o cómo es ese tema. No, básicamente lo que hay que ir y medir. Es esto. Esto funciona en Ushuaia, en el Polo, en la Quiaca. Tenés que tener esto. O sea, obviamente las ONG que están en contra de la instalación de las antenas, esto no lo tienen en consideración, entonces dice, la antena me hace mal y hay que sacarla y punto. Pero esto lo vamos a ver en un segundito, un poquito más adelante. Vamos a ver un poquito qué pasa cuando corro las antenas. Bueno, este soy yo, allá atrás del Paseo Alcorta. Ahí estamos midiendo una antena que está en un predio de la Policía Federal. Bueno, acá entramos un poquito de matemática. Que no me voy a... El ejemplo del perro también que tenía ahí. ¿Cómo? Puede ser el ejemplo del perro que tenía ahí enfrente. No te entiendo. Ahí donde estaba. Sí. Puedes hacer el ejemplo del perro que tenés enfrente. Ahí la policía estaba los perros. Sí, tenés razón. Es una
Es un grupo de policía marcando con los perros. Sí, ahora caigo. No era un chiste. Era un conocimiento de la ciudad y de las instituciones de la Policía Federal. Muy bien. Les decía, acá entramos en un terreno un poco matemático que si no quieren entrar no sea un problema, que me creen después con las ecuaciones, con las curvas y listas. Como estamos hablando de antenas directivas, tenemos que hablar de la potencia isotrópica realidad efectiva, que básicamente es la ganancia, o sea, qué poder tengo de achicar toda la energía en un solo haz por la potencia que le impongo a la antena. Si le inyecto 60 watts, por ejemplo, este es un caso real, y la ganancia tengo 16,8 dB, 47,26 veces, los watts son 2,8 kilowatts de pile, no potencia real, de pile. Entonces, si esa pila la divido por la esfera, me va a dar la densidad de potencia a determinada distancia L, y va bajando con el cuadrado. Otra vez, acuérdense que la densidad de potencia era la densidad superficial de potencia era la cantidad de estos vectores de Poynting por unidad de superficie. Sí. La superficie de la esfera. O sea, estamos en teoría de la esfera. En teoría tenemos una fuente puntual y una esfera alrededor de ella. A medida que aumento la esfera, lo que voy a tratar de medir es la densidad de potencia que tengo en determinado punto de la esfera, que me lo va a dar a mayor radio, me va a dar menor densidad de potencia. No, la esfera me va a dar ahí está el micrófono. La esfera me va a dar la idea de eso. Tal cual lo dijiste vos, a nivel de la distancia. Cuanto más distancia tenga, me va a caer con el cuadrado de la distancia, del radio, a ese punto. Esto solamente estamos trabajando en ultra alta frecuencia, que es de 300 a 3000 MHz. Las frecuencias utilizadas en Argentina, esto puede variar un poco porque, digamos, en función de todo la planificación que hay de las frecuencias puede cambiar, pero lo que tomo de acá es que la frecuencia más baja es 700 y la más alta es de 2600 MHz. Le repito, toda esta presentación va a estar colgada en la web de CPT, o sea, no se maten a tomar números que lo van a tener. Entonces voy a hacer el ejercicio para dos casos. ¿Qué pasa en la frecuencia más baja de 700 MHz? Una potencia de 60 watts, una ganancia la misma de 16,8, el pile es ese, y después la densidad de potencia de la red base es el pile dividido esa superficie. Y lo que voy a tener es, para el caso poblacional y el caso ocupacional, si quiero sacarla, ¿cuál es el máximo exposición permitida? En 700 MHz, vamos a ver que nos va a dar para poblacional, que la de abajo, va a ser la frecuencia de 700 dividido 2000. ¿Me siguen? ¿Sí? Bueno, ¿sí o no? ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces me da que para 700 son 0,35 miliwatts por centímetro cuadrado. Eso por un lado. ¿Ya está? Bueno. Y después para la máxima exposición poblacional es la otra curva, la de 700 sobre 400, que estaríamos por acá arriba. Entonces me va a dar un nivel un poco más alto, 1,75 miliwatts por centímetro cuadrado. Y si yo introduzco estos valores de potencia, de densidad de potencia en esta ecuación, me da que la distancia a la que en el entorno poblacional yo llego a los 0,35 miliwatts, que son el límite, la consigo a los 8 metros en la poblacional.
y la consigo a 3,61 metros en lo que es ocupacional. O sea, en 700 voy a tener que, trabajando los operarios a 3,61 metros, voy a estar dentro del nivel máximo de exposición permitida. Y en el caso de la gente, o sea, el pueblo que lo usa, la radio, va a ser que esté a 8,08 metros de la antena, ya me va a hacer que estoy en el umbral permitido, máximo permitido. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Sí? ¿Lo repito de nuevo? Distancia. Distancia. No, es distancia. Es distancia a la antena. Es la distancia a la antena. ¿Tengo una pregunta? Sí. ¿Y el que trabaja sobre la antena? Esa era la Está en problema. Está jodido. No podés trabajar frente al No debería. Podés. Yo puedo subir a un poste sin el cinto. Tranquilamente puedo subir a un poste sin el cinto. Subo, te demuestro que subo. ¿Tengo que subir con el cinto o sin el cinto? Con el cinto. Entonces acá una persona, un operario que está a menos de 3 metros de una antena irradiando, lo que va a pasar es que va a estar superando el valor máximo de exposición permitida. Con lo cual, ¿qué va a pasar? Su cuerpo, o la parte que incida esa radiación en su cuerpo, va a aumentar de temperatura y puede ser que no llegue a termocompensarlo. Con lo cual, no quiero asustar a nadie, pero puede ser que esté afectando algo a nivel celular, porque si la incidencia de esa potencia es constante y es mucha durante mucho tiempo, va a llegar un momento en que va a empezar a quemar. Un horno microondas, bueno, ahora ya pasé el live, pero un horno microondas es parte de radiaciones no ionizantes. Entonces no debería modificar la estructura. De hecho, no modifica la estructura de un horno, la quema. ¿Por qué? Por el tiempo y por la potencia que incide en ese recinto. Sí. Llega a subir la presión corporal porque la sangre quiere... Pueden haber distintos efectos biológicos, como ser sí. De hecho, ¿cómo surge el estudio de las radiaciones no ionizantes? Surge allá por el año 1945-46 en Inglaterra con los operadores de radares. Los operadores de radares, de repente, lo que habían tenido eran problemas, tenían mucha exposición a equipos que irradiaban mucha potencia, en todo sentido, y tenían problemas con la vista y con los genitales, porque tanto en la vista como en los genitales tenemos unos capilares muy finitos que no ayudan a la irrigación y a ese sistema de termocompensación, como para tratar de buscar una fuente fría y enfriarse. Entonces, y tenían también como olas de calor, esas olas de calor que, bueno. Sí. Perdón, ahí estamos hablando de la dosis de exposición diaria en la jornada de 8 horas. ¿No hay un umbral máximo que no se puede superar, por más que sea un periodo corto de exposición? El periodo que me da... contemplado, porque vos podés estar... Sí, te entiendo, como... Sí, máximo, sí, nocivo. En la 202.95 es la norma que rige, que está en la que está estas curvas, habla de situaciones especiales en las que se puede exceder con un corto periodo. Es un tema de integración, nada más. O sea, son 8 horas a esto o quizás menos a Acá estamos hablando de 8 horas, pero un operario, un tornero no está 8 horas sobre la estructura, claro, está 4 o 5 horas claro, haciendo una maniobra. No, pero tampoco el tornero, se pone frente al humano. Estamos hablando de 6, 9 paneles, sí, hacia frente y hacia atrás. O sea que tenés una dosis concentrada. Sí, pero irradia, guarda, hay que ir y medir. Otra vez, hay que ir y medir. Y en ese caso, como no vas a tener
campo lejano, o sea, campo cercano, lo que tenés que ir y medir es campo eléctrico y campo magnético H y H individualmente, para ver si está superando, porque la 202.95, bien que me lo dijiste, también, además de esta, habla de hay una serie de gráficas. Bueno, si alguien le quiere leer la 202.95 es un libro, es inmenso, pero bueno, hay gente que lo escribió y se merece la lectura. Hay una parte que también que habla de los valores máximos de campo eléctrico y campo magnético, por esto que decimos, cuando yo estoy midiendo en situaciones que no estoy en campo lejano. El campo lejano y el campo cercano. O sea, el campo cercano al irradiante es bastante turbulento. De hecho, los valores de E y H no son ortogonales, no respetan la impedancia del vacío. O sea, es como que está muy turbulento. Es el mismo caso que de una hélice de una lancha. Cuando vos te acercas a una hélice de una lancha andando, va a ver que hay como, se llama cavitación náutica, hay vacío, burbujas, está muy turbulento, y conforme te alejas, empezás a ver la formita de la hélice que deja a lo largo de toda la estela. Y después, como las radiaciones, también se atenúan, se dispersan. Pero eso en la 202.95 puede llegar. Yo no lo estudié esos casos particulares, pero recuerdo haber leído de que podés estar sujeto a valores máximos, pero con tiempos más cortitos. Si yo puedo agarrar un instrumento mío, cuando hacemos el ascenso de la estructura, está muy por encima de ese valor. Ahora hay que ver por cuánto tiempo podemos llegar y a qué dosis máxima permitida hay. Sí, o sea, yo te digo, la 200, no lo traje, pero la 295 habla de esos casos particulares, de gente que tiene que estar encima de eso. Sí. El posímetro no. Una pregunta. El posímetro no existe, ¿no? En el mundo no existe un posímetro. ¿Qué es un posímetro? Como el de los radios. Me cuelgo acá y yo no lo conozco. No, te entiendo que sí, pero no. No. Dosímetro. El dosímetro. Es el dosímetro. No lo tengo registrado. No, pero el dosímetro es solamente para radiaciones ionizantes. Ionizante, claro. Dice, ¿hay algo para las no ionizantes? No lo sé. No lo conozco. Así que bueno, esto dijimos 8 y 361. Haciendo el mismo análisis para 2600, tenemos que se achica 478 y 213. Y entonces hablemos del celular que llevamos en el bolsillo cerca de nuestros genitales. ¿Qué sucede con eso? Acuérdense de lo que dicen los operadores de radares. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Si hacemos la misma cuenta, pero para una suposición de una potencia de 1 watt, que es mucha, yo sé que es mucha, pero en ciertas condiciones se puede presentar, tenemos que el nivel de 0,35 miliwatts que tenemos para el entorno poblacional lo vamos a encontrar a unos escasos 15 centímetros. O sea, haciendo la curva de nuevo, vemos que al centímetro, por eso le digo, traten de no usarlo cerca del oído, vamos a tener un valor de cerca de 75 miliwatts por centímetro cuadrado. Muy lejos del límite. Y en el detalle del 0,20, 0,45, que es el umbral que deberíamos tener, lo vamos a encontrar en 15 centímetros. Que por suerte, gracias a WhatsApp y a un montón de aplicaciones más, nosotros ya no usamos mucho el teléfono del oído, sino que lo usamos a una distancia importante. Y en 2600, haciendo el mismo análisis, vamos a tener que en 9 centímetros ya vamos a estar cumpliendo ese umbral. La gestión de potencia del celular. Hablamos de una potencia en cuanto se enciende, o que estoy en una zona rural, o estoy en una zona muy encerrada, que
digamos, no reconoce el celular que está cerca de la red de base, podemos tener 2 watts de pico, pero insisto que es un caso extremo. El valor máximo, al encenderse el celular, yo ya tengo la costumbre, enciendo el celular a la mañana y lo dejo tirado en la mesa y me corro. Dejo que él haga todo su trabajo para decirle los buenos días a las radiobases que le dan servicio, etcétera, etcétera. La potencia depende de factores geográficos y el tráfico, obviamente. Depende de quién tenga, con quién tenga que competir en el medio. Y fundamental esto del Adaptive Power Control. El Adaptive Power Control básicamente es esto. Si yo te saca la radiobase, esto no es un tanque de agua, es una radiobase, transmito poquito. Y si estoy lejos o tengo muchos obstáculos, transmito mucho. Por eso me parece que los celulares no se tendrían que usar. Gracias. Los celulares no se tendrían que usar en entornos como un ascensor metálico, como el que tenemos en Costanera. Me parece que no se debería usar porque el celular piensa que está lejos de la red de base porque es una caja de Faraday, no entra nada. Entonces el celular trata de elevar la potencia porque sabe que está lejos de la red de base. Y ni hablar si hay otro al lado, hay otra persona con otro celular y dice, bueno, yo también. Y el primero empieza a sentir que le cae la relación señal a ruido y empieza a aumentar de nuevo. Entonces la duración del viaje en el ascensor son 20 segundos, 25 segundos, nada más. ¿Hace falta hacer eso? Eso es una reflexión que le quería tirar. Dijimos que decrece con la potencia decrece con el inverso cuadrado. Y por suerte los nuevos diseños móviles cada vez transmiten con menor potencia. La tecnología va mejorando. Esto es para la gente que dice que la telefonía celular, digamos, si estamos transmitiendo 20 watts, 100 watts en una zona rural, de repente lo podemos comparar con una estación de AM de 100 kilowatts o de una FM de 100 kilowatts o el loquito del lado del radioaficionado de mi casa que transmite 1,5 kilowatts, o las FM, o las estaciones, ¿cómo es? Los radiotaxis. O sea, comparado con las radiobases nuestras, me parece que el miedo no está muy fundamentado. Ni hablar, otro tema que no toqué, son las radiaciones no ionizantes que emiten los transformadores de media tensión, esos que pasan de 13,2 a 380, que generalmente están ocultos bajo la vereda. Eso también, hay una normativa del NR también que tiene los valores máximos que puede llegar a soportar un ser humano relacionados con estos transformadores. Pero hasta ahí no llegué. El último punto de este módulo, los efectos sobre los seres vivos. ¿Qué efectos biológicos podemos tener? Corrientes eléctricas que existen naturalmente en el cuerpo humano, obviamente, tanto el sistema nervioso como nuestro sistema digestivo se la pasan haciendo esos procesos. Y es lógico que haya efectos biológicos. Somos electrones, no somos masa, somos electrones, protones, neutrones, no somos masa, aunque mi panza diga lo contrario. Pero, a ver, la relación, si hacemos no tengo el ejercicio acá para hacerlo, pero la comparativa entre la fuerza de atracción electrostática y la fuerza de atracción gravitatoria tiene una diferencia como de cerca de 36 ceros. O sea, la fuerza de atracción electrostática es muchísimo más grande. Entonces, si somos electrones, si somos electricidad, obviamente que si estamos frente a un campo electromagnético, algo tiene que pasar. De ahí a que sea malo es otra cosa, es otra historia. Por eso hay gente que dice, no hay un efecto biológico. Sí, hay efectos biológicos, lógico. Hasta nos afecta a la luna. Reacciones ya conocidas, bueno, esto es simple. Hasta los 100 kHz
corrientes inducidas, después tenemos inducidas y calentamiento a partir de los 10 GB, exclusivamente calentamiento. Y los efectos térmicos y no térmicos que le comentaba en su momento podían tener, son dos, o sea, pueden tener varias tipologías, como hipertermia, quemaduras, cataratas. ¿Cómo? Dijo, bueno, estamos con cosas. Y el efecto no térmicos, alteraciones celulares, alteración del ritmo cardíaco y algunos efectos que todavía no los conocemos. Esto va a estar colgado en la web, o sea, si lo querés tener, pero ya va a estar. Y por último, hablando de lo que creo que debería empezar a apuntar este seminario es al uso responsable. No utilizarlo, como dije, cuando se enciende, correte, y cuando la señal recibida sea baja, que esté lejos de grabarse, en ascensores, en medio de transporte público. Me mata cuando estoy en el subte y toda la gente, yo estoy sentado y toda la gente está parada acá y me pone el celular acá cerca. Y eso que no soy hipersensible a la radiofrecuencia, eso es otra cosa. Pero me molesta. Y en habitáculos cerrados, por lo que ya hablamos. Y además en las siguientes situaciones. Observen esto. Donde no hay que usarlo. Eso porque son software también. No. Salía la vereda que se encontraba. A veces mata, el celular a veces mata. Las radiaciones no ionizantes no, el celular. Así que... bueno, listo. Hacemos el break y después continuamos.